todos bien? Gracias a Dios por estar una vez más en la casa de Dios, a pesar de la semana de trabajo, aunque hoy comienza una semana más que Dios nos permite tener. Y alabo a Dios por sus vidas, por el tiempo, ¿verdad?, de estar juntos como iglesia, buscando cada domingo de la palabra de Dios. ¿Y cuántos podemos reflexionar en el domingo pasado de poder durante esta semana decir, bueno, Señor, moldea mi carácter, moldea esta actitud, cambia de mí esto o aquello? ¿Cuántos pudimos experimentar durante la semana esa parte donde el alfarero está trabajando en nuestros corazones, trabajando en nuestras vidas para parecernos cada día más a Él? Y como iglesia sabemos de que tenemos ese lema, en busca de una vida de santidad, y dijimos de que el alfarero está moldeando nuestras vidas para cada día ser más como Él, caminar en santidad, caminar en obediencia, en aquella forma en que le glorifique a Él, hasta que Él venga por cada uno de nosotros. Y en esta noche, la pregunta es, ¿cómo permanecer en santidad? Para yo permanecer en santidad, debo tener una relación con Cristo. Una relación con Cristo es la única forma de que el creyente pueda caminar, pueda ser transformado, pueda ser edificado, reconstruido a esa imagen de Dios, pero estando siempre permanente, unido a Dios. Jesucristo usa como muy familiares anécdotas en cuanto a cómo se debe explicar ese misterio de permanecer en una relación que nos lleve a desarrollar una vida transformada en la santidad. Él es la vid y vosotros los pámpanos, y su padre es el labrador. Si nosotros somos esos pámpanos y permanecemos en la vid, esto traerá a nuestra vida un beneficio continuo, una vida en continuo proceso de transformación, de adoración, de santidad y obediencia a Dios. Debemos aprender a desarrollar una continua relación con Dios, con nuestro Señor, permanentemente unido a Él, teniendo una relación más íntima con Él para caminar como iglesia, como creyentes en una vida de santidad. Y por eso hablar de esa unidad que debemos tener con Él, debemos aprender en esta noche qué nos dice la palabra de Dios. Allí en Juan capítulo 15, versículo del 1 al 12. Con frecuencia vemos que los afanes de este siglo, la multitud de ocupaciones que tenemos, del trabajo, de los estudios, de los compromisos, muchas veces las metas personales, nos enredan y apagan ese tiempo que debemos darle a nuestro Señor. Un tiempo en nuestra vida devocional a solas con Él. Un tiempo de oración, un tiempo de estudio de la palabra, un tiempo de adoración como estamos en congregación. Muchas veces esa ocupación tiene mayor prioridad para con nosotros. ¿Y qué pasa? Nos desconectamos de seguir caminando, conectados con Dios. La iglesia del primer siglo fue poderosa y sus logros fueron inmensos. Era una iglesia que buscaba con fervor y constancia la presencia de Dios. Aquel que busca y confía en el Señor nunca será avergonzado. El que realmente está conectado con Dios en una intimidad presente, activa, nunca su vida, su familia, será avergonzada. Por ello nuestro tema de esta noche, permaneced en santidad, basado en Juan capítulo 1, del versículo 12. Vamos a ver el video que nos relata esa historia y poner atención a lo que la palabra de Dios nos quiere decir en esta noche. Veamos. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma,
sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir se los he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. En este capítulo, de Juan, capítulo 15, Dios toma esa parte cotidiana del labrador, sembrador, de la viña, para mostrar a su pueblo y a nosotros lo importante que es permanecer en Él. Permanecer nos va a ayudar a caminar en esa santidad como iglesia, en esa obediencia y en esa transformación. Como cristianos debemos entender que nuestra continua relación con Cristo nos va a ayudar a permanecer en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos más difíciles. El que yo esté conectado con Dios me va a permitir estar firme siempre en su caminar. Por eso nuestro primer punto dice, permanecer en una relación con Jesucristo nos lleva a dar abundante fruto. Permanecer en una relación con nuestro Señor Jesucristo nos debe llevar a dar abundante fruto. Por eso en el verso 1 y 2 dice claramente, yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. El Señor Jesús toma ese ejemplo de una vida normal allí en el pueblo de los judíos para enseñar sobre la importancia de buscar su presencia, de buscar permanecer en esa relación íntima con Dios. Toma el caso de la vid, esa planta de uva. Él mismo se pone como la vid verdadera. O sea, que está diciendo de que pueden haber enseñanzas que son falsas. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie vendrá al Padre sino por Él. También vemos que Jesús presenta a nuestro Padre Celestial como ese labrador. Es decir, aquel que cuida la viña. Es el que encargado de podar y de quitar aquellas cosas que impiden que tú y yo, que nosotros caminemos en obediencia y en santidad a Dios. Dios el Padre, ese labrador, va a buscar podar aquello que no permite que demos frutos. Todo aquello que nos impide también caminar en santidad. Entonces también ver que Dios, a medida que va trabajando en nuestras vidas, va permitiendo en nosotros ese resultado transformador de una vida santa. Cuando va quitando aquello impuro del mundo, aquellas cosas que no le agradan a Él, Él va cortando para que tú y yo podamos dar testimonio y alabar y honrar al dueño de la obra. Como cristianos, cuando tú y yo permanecemos en esa continua relación con Dios, con Jesucristo, vamos a ver
abundantes frutos. Ahora, yo quiero que podamos entender lo que Juan estaba diciendo allí. ¿Por qué diría yo soy la vid verdadera? ¿Por qué Jesús estaba planteando eso? Si uno va a Isaías capítulo 5, del verso 1 al 7, usted puede encontrar allí que el pueblo de Israel era esa viña. El pueblo de Israel se había plantado y cuidado para esperar recibir de ellos. Dios esperaba una gran cosecha de justicia, una gran cosecha de arrepentimiento de su pueblo, pero realmente no pudo mantenerse. Israel no pudo dar esos frutos en ningún momento por su desobediencia, por su rebeldía, por apartarse de él. El ser humano por sí mismo y por sus esfuerzos nunca podrá agradar a Dios por sus propios méritos. Nunca podrá vivir en una vida de santidad que le agrade a Dios, ni en una vida que le glorifique. El que realmente quiere glorificar a Dios debe permanecer unido a la vid, al árbol. Juan nos muestra que Jesús se presenta así como la vid verdadera, como la única manera de que tú y yo llevemos frutos en agradecimiento y vivir una vida de santidad. La interrogante para nosotros es, ¿cómo podrás caminar en santidad si no permaneces en Cristo? ¿Cómo podrás caminar en santidad si no tienes una relación íntima con Dios? ¿Cómo podrá Dios transformar mi corazón, mi carácter y mi vida si yo no le busco de corazón? Si no busco estar conectado a Él durante toda mi vida. Simplemente tomamos atajos, pero no estamos buscando una relación más cercana a Dios. Su pueblo Israel no pudo dar fruto por la dureza de su corazón. Piense por un momento, porque Jesús está afirmando aquí 4 grandes verdades. Dice, yo soy la fuente de vida. ¿Quién alimenta las ramas y hace que crezca el fruto? No es el árbol. ¿Quién va a alimentar tu vida espiritual? ¿Quién va a quitar aquello que impide que tú des luz en las tinieblas? ¿Quién va a dar a tu vida esa sal diferente en tu testimonio que otros vean en Jesucristo? Es Jesús. ¿Quién va a fortalecer nuestra vida espiritual? ¿Quién va a transformar nuestro carácter? Jesús. Pero yo debo estar permanente en la vid. Una rama por sí misma, separada de la vid, lo único que puede hacer es secarse. Corte, pues, una rama de un árbol. Ustedes han visto eso. ¿Qué pasa con esa rama al tiempo? Se seca. Se seca, muere. Por eso Jesús dijo, yo soy el que te nutre, el que te alimenta. Yo soy el que te da el crecimiento. Yo soy quien te permite dar fruto. Y cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo, con ese propósito de acercarnos a Él, de arrepentirnos de nuestro pecado, de nuestro pasado, nuestro anhelo debe ser crecer cada día más y parecernos más a Jesucristo. Pero nos desconectamos. Dejamos de orar. Dejamos de meditar en su palabra. Dejamos inclusive de congregarnos. Dejamos inclusive de venir a buscar de su presencia. Si como iglesia queremos caminar en una vida de santidad que agrade a Dios y le dé todo el honor que Él merece, debemos permanecer en una vida continua de relación con nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede transformar nuestras vidas. Él es el único que puede ayudarnos a caminar como iglesia en una vida de santidad, de unidad y amor. Pero nos desconectamos de Él. No estamos recibiendo ese alimento. Debemos ser transformados. Vamos a ver este testimonio de este joven. ¿Qué es lo que impide muchas veces que Dios trabaje en nuestros corazones? Veamos este video. Una vez participé en un juego en el que simulábamos ser asesinos profesionales durante todo un campamento. Tu objetivo era matar a través de algún gesto a la persona que te habían asignado y a la vez evitar ser asesinado.
No podías depender de nadie, porque eso podía suponer tu muerte. Aunque solo fuera un juego, se generó cierto ambiente de desconfianza y falsedad en las relaciones. Y me recordó a la vida misma, a ese instinto de supervivencia que nos hace pensar en nosotros antes que en los demás. Esa conducta egoísta que surge del miedo a que nos hagan daño o no nos acepten. Lo que no os he contado es que me mataron nada más empezar. Sin embargo, disfruté del campamento de una manera inesperada. Una vez muerto, estaba más relajado y podía hacer cosas que los demás no podían. Por ejemplo, relacionarme de manera genuina. Mi vida de campamentista ya no estaba condicionada por la supervivencia. Estaba muerto. Al liberarme del miedo a que me hicieran daño, pude sacar la mejor versión de mí mismo. ¿Te imaginas vivir con semejante libertad en la vida real? Que algo diera muerte a tu egoísmo, dándote la posibilidad de amar de verdad sin miedo. Jesús dijo que sí se puede, pero como en el juego, implica morir para poder vivir. Dijo, yo soy la vid verdadera, y vosotros las ramas. El que permanece en mí dará mucho fruto. Jesús parte de la idea de que todos somos ramas que dependen de una parra. La vid se encarga de producir vida, enviando alimento desde la raíz a las ramas. Pero, ¿y si las ramas no están conectadas a la vid? Por mucho que nos esforcemos, siendo ramas independientes no podemos autogenerar fruto. Intentamos amar a los demás, ser buenas personas siguiendo una moral religiosa o viviendo bajo normas humanistas. Pero en el fondo somos ramas secas, independientes de Dios, y cualquier cosa que produzcamos será un sucedáneo en el mejor de los casos. Esa rama seca, sin la vid, solo es un palo. Para producir buen fruto, para amar incondicionalmente a otros más que a ti, Jesús dice, deja de ser una rama independiente y únete a mí. Porque la raíz de esta vid es el amor. No el tipo de amor que tenemos por la pizza, sino un amor que está dispuesto a morir por sus enemigos, como el que demostró Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz por nosotros, murió para darnos vida. Nos demostró lo que es el amor, intercambiándose con nosotros. En la cruz pagó por todo nuestro egoísmo y resucitó para ofrecernos una nueva realidad espiritual, como la vid que le da savia a la rama. Jesús en la cruz nos dice, te amo incondicionalmente, muera tu ego, ya no tienes que luchar por sobrevivir, por demostrar tu valía, por dar buen fruto, yo lucho por ti. Saber que eres amado incondicionalmente, sin tener que ganártelo, aunque no des la talla, es muy liberador. Pero, como en el juego, hasta que no mueres a ti mismo, a la idea de ser tu propia vida, tu propio Dios, no eres libre de vivir y de amar de manera auténtica. Cuando confías en Él y decides morir a tu ego y conectarte a la vid verdadera, tienes una vida que produce más vida. ¿Sigues siendo una rama desconectada, esclava de tu ego? ¿O tienes la libertad para amar que te ofrece Jesús? Ese instinto, como dice el joven, de sobrevivencia, de querer demostrar lo que somos, ese ego, ese orgullo, muchas veces no nos permite experimentar esa libertad en nuestro Señor Jesucristo. El estar conectados a la vid es lo único que va a quitar. Pero ¿qué debe pasar en nosotros? Debemos morir a nosotros mismos. Debemos ceder a mi propio yo, a mi propio ego, y dejar que sea la vid, el mismo Dios, que nutra mi vida, mi corazón, para que pueda haber esa transformación y yo pueda permanecer en ese camino de obediencia y de santidad que le glorifique a Él. Muchas veces queremos hacerlo a nuestra manera y queremos evidenciar a nuestra manera aquellos resultados o frutos que no son acorde a los principios de Dios, imponiendo muchas veces nuestros propios criterios, desafiando a Dios, queriendo ser más que Dios. Y eso no puede ser. Piensen esto, si nosotros somos los pámpanos, ¿cuál es nuestro objetivo? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Claramente, nuestro objetivo como hijos de Dios, nuestro objetivo es dar fruto.
es realmente proyectar lo que Dios está haciendo en mi corazón. Si yo estoy conectado a ese ser santo, puro, justo y recto, debo realmente dar ese fruto. Usted ha sido salvado e insertado en la vid no para ser de adorno, tampoco para ser de tropiezo, sino para dar fruto. Y algunas personas se enfocan únicamente en el que ese fruto significa solamente ganar almas. Es valedero. Es bueno traer almas a los pies de Cristo. Pero ¿cuántos de nosotros hemos podido traer una persona que se haya arrepentido, que se haya convertido a través de nuestra vida de testimonio? Porque Jesús está hablando aquí de ese fruto del Espíritu, ese carácter que se refleja en la vida de sus seguidores, ese carácter que se refleja en los que son sus discípulos. En Gálatas 5:22 que los vemos, los frutos del Espíritu: amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el carácter que debe reflejar los que realmente permanecen en una relación continua con Jesucristo. Si tú y yo, mi querido hermano, estamos buscando y anhelando de Dios, debe haber una transformación en nuestro corazón. Debe haber algo que cambie e impacte a mis seres queridos, a mis familiares, a mis amigos de trabajo, a mi barrio, a mi sociedad. Permaneciendo allí, vamos a reflejar ese carácter de Dios. Ahora, te preguntaría, ¿está cumpliendo usted su propósito como pámpano? Su objetivo es dar fruto. Su objetivo es que la gente vea el cambio en usted. ¿En qué nivel de fructificación se encuentra? ¿Está dando muchos frutos o no está dando nada? ¿Está reflejando su vida el carácter de Jesús? El fruto del Espíritu, el gozo, el amor, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre. El propósito de Dios al insertarnos en la vid verdadera, que es Jesucristo, es producir en nosotros el carácter de Jesús. La vid verdadera producirá en nosotros una vida de santidad que en sí misma Él va a demandar de cada uno de nosotros. Solamente estando insertado en Él, eso va a acontecer. En segundo lugar, permanecer en una buena relación con Jesús, con Dios, nos permite ser efectivos en su propósito. Dice allí los versos del 3 al 5, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva más fruto, mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Debemos ver que el Señor Jesús aquí nos está diciendo, ¿qué es lo que nos está limpiando? Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por eso es tan necesario que tú y yo nos sumerjamos y nos expongamos a la palabra de Dios, porque es aquella que nos va a alimentar. La palabra de Dios es aquella que nos va a fortalecer. La palabra de Dios es aquella que nos va a guiar, que nos va a limpiar, pues nos muestra realmente cómo está nuestra vida. Como dice la palabra, ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Lo único que puede ir limpiando nuestra vida es la palabra de Dios. Pero ¿cuántos tomamos tiempo para estar conectados a través de la palabra de Dios? Nos cuesta venir a un discipulado. Nos cuesta venir a congregarnos. Nos cuesta muchas veces ir a los grupos de contacto. Nos cuesta meditar en una vida devocional y leer la palabra. La palabra es la que nos va a guiar. La palabra es la que nos va a conducir en una vida de santidad que le agrade a Dios. Nada más. No hay argumento humano. Solamente la Biblia, la palabra de Dios, es la que va a hacer en nosotros ese cambio transformador. Pero ¿cómo lo va a hacer si nos desconectamos de ella? Así como una rama muere al ser cortada del tronco principal, nuestra vida espiritual muere
al descuidar nuestra comunión con Dios. No es posible llevar fruto por nosotros mismos. Solo podemos hacerlo en la medida en que dependamos de Cristo, porque Él es la fuente de vida. Él es la vid verdadera. Únicamente tú y yo seremos transformados a medida que permanezcamos buscando su palabra, estudiándola, escudriñándola, a medida que estemos más conectados con Él. Y es vital, como cristianos, permanecer en Cristo. Pero, ¿qué es permanecer en Él? La palabra permanecer se traduce en el griego de esta manera, meno, que además significa esperar, continuar, persistir, mantenerse en el lugar o posición aguardando algo en el futuro. Entonces, permanecer es perseverar, creyendo en su palabra y no desistir. Muchos podemos desistir a medida que pasan los problemas en nuestra vida. Permanecer en una buena relación con Dios nos permite ser efectivos en el propósito y el plan que Dios tiene para con nuestra vida. Eso va a mostrar una vida de santidad y obediencia a Dios. Es la garantía, el permanecer en Dios, la cosecha de muchos frutos. Es la garantía de que tú y yo podamos caminar dando testimonio, honrando y agradando a Dios, para que ese fruto realmente permanezca. Nuestra permanencia y relación con Dios no solo nos lleva a vivir una vida de santidad, sino también a que nosotros podamos dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestro interior. Otros están observando cómo está tu vida como cristiano. Otros están observando cuántos frutos estás dando como cristiano. Otros están observando cómo es tu caminar como hijos de Dios. Muchos nos observan, y usted sabe eso. Muchos en el barrio, en la familia, nos observan cuando tomamos la iniciativa de venir a la iglesia, o cuando cantamos, o cuando oramos, o cuando estamos hablando. Muchos están observando cómo es nuestra conducta. Ese testimonio es el que va a impactar la vida de cada uno de ellos. Ahora, ¿qué más enfatiza Jesús allí? ¿Qué podemos hacer separado de Jesús? Dice, nada podemos hacer. Nada podemos hacer si estamos separados de la vid. Si nosotros somos esos pámpanos, Jesús quiere que entendamos en esta noche que la relación que debemos tener es de total dependencia de Él. Cuando usted está en sufrimiento, en agonía, en angustia, ¿quién lo puede sostener? Dios. Ahí en Filipenses 4:13 que dice, todo lo puede en Cristo que me fortalece, pero debo estar permaneciendo en Él. El creyente que se separa de Dios, el creyente que deja de buscar a Dios, va a enfriar su vida espiritual y va a decaer. En tercer lugar, dice que permanecer en una buena relación con Dios nos permite estar firme. Vea lo que dice Juan 15, versículo 6. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Todos nosotros vivimos dificultades y pruebas. Ante estas aparecen siempre las dudas, temores o tal vez ese deseo de renunciar y no seguir a Dios. Debemos tomar fuerzas y permanecer en Él para que realmente Él pueda darnos la victoria. Y solamente a través de permanecer en Él podemos recibir esas promesas hechas por Él para con nosotros. Las ramas que se desprenden terminan secándose y siendo combustible para el fuego. Y en la comunión con Dios solamente recibimos de Él la fuerza para perseverar, la fuerza para continuar y estar firme en Él. Solos en el mundo no podremos hacerlo. Por eso lo importante de ser prudentes, como el hombre que edificó su casa sobre la roca, que vinieron tormentas, vinieron tempestades y nada lo movió, porque estaba sobre la roca. Si tú y yo queremos entender cómo estar firme en las cosas de Dios, debemos apegarnos a Él, debemos adherirnos a Él. ¿Vendrán pruebas? Sí. Pero ¿a quién clamamos? A Dios. Dificultades, ¿a quién clamamos? A Dios. Si realmente estamos conectados con Él. Porque si estamos separados,
viviendo una vida aparte, como hizo el pueblo de Israel, indiferente, no dándole el lugar que merece nuestra vida y nuestros corazones, vamos a estar debilitados. Vienen los vientos, vienen las tormentas y podemos ser derrotados. La obediencia y permanecer en una buena relación con Dios nos permite siempre estar firmes. Pensemos en un momento, quizás las cosas no están saliendo bien en tu hogar o en tu vida. Puede ser que no estás dependiendo de Dios. Si las cosas en tu vida están en dificultad, evalúate y reflexiona. Porque el que está adherido a Dios, abrazado a Dios, conoce quién es Él. Tiene fe, tiene esperanza y tiene confianza de que las cosas van a mejorar. Pero si hay dificultades allí, hay que evaluar. Porque Él lo dijo, separado de mí, nada tú vas a hacer. Señor, que quiero que cambie mi carácter. Separado de mí no puedas hacer. Que quiero que mi familia o mis vecinos o mi iglesia, nada vas a hacer. En cuarto lugar, Él dice que permanecer en una buena relación con Dios promueve la respuesta a nuestras oraciones. Y estudiando y viendo este pasaje me gustó porque dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pediréis todo lo que quisieres y os será hecho. Si yo permanezco en Dios, o sea, en esa continua búsqueda de Él, si yo realmente examino su palabra y busco hacer su voluntad, dice allí, pediréis todo lo que quisieres y os será hecho. Aquí el Señor Jesús nos enseña algo muy importante. Y hay una gran y fuerte relación entre permanecer en Cristo y la respuesta a nuestras oraciones. Cuando perseveramos en Dios y guardamos su palabra, podemos pedir y se nos hará esa petición. Claro, siempre que esté en su voluntad. Podemos decir entonces que algunas oraciones no tienen respuesta por la falta de permanencia en Cristo. Pero si procuramos sus fuerzas y perseveramos, lo que pidamos será hecho. Evalúe entonces cómo está usted en el caminar con Dios. Señor, ayúdame, ¿estás permaneciendo en Él? Señor, te suplico, ¿estás buscando su palabra? Señor, ¿estás escudriñando? ¿Estás buscando más y más de Él? ¿Estás caminando y permaneciendo en Él? Es una respuesta. En Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración ferviente y eficaz del justo puede mucho. ¿Quién es el justo? El que está permaneciendo en Dios. ¿Quién es el justo? El que busca a Dios. ¿Quién es el justo? El que tiene una vida que le agrada a Dios. ¿Quién es el justo? Aquel que está caminando, procurando esa santidad que le agrada a Dios. Esa oración puede cambiar cualquier situación que se presente. Pero muchas veces no estamos permaneciendo en Él, lo que hace un obstáculo para nuestra oración. El pecado. Y la rebeldía es pecado, la desobediencia es pecado. Vea lo que dice el salmista en el Salmo 66, versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. O sea, si yo guardo en mi corazón el pecado, Dios no va a escucharme. Por eso la vida de santidad es tan importante. La importancia de permanecer en una buena relación con Dios siempre, oiga bien, va a promover respuesta a nuestras oraciones. Se lo repito. La importancia de que tú y yo permanezcamos en una buena relación con Dios, una relación genuina, en una relación transparente, en una relación donde nuestro orgullo sea pisoteado y simplemente estemos rendidos a Dios, nuestras oraciones van a tener respuesta. En tiempos de prueba va a haber respuesta. Cuando la enfermedad agobia a nuestros hijos, va a haber respuesta. Cuando la crisis económica parece inminente, va a haber respuesta. Cuando escasea la salud y desaparece la fuerza, va a haber respuesta. Si tú y yo
permanecemos adheridos a Dios en obediencia, buscando de su palabra. Permanecer en una vida de santidad, en una relación íntima con nuestro Dios, siempre va a permitir que nuestras oraciones tengan respuesta. Entonces no es que Dios no contesta, no es que Dios no escucha. Si hay iniquidad, bueno, no va a escuchar. Pero ¿qué dice allí? Que si yo permanezco en esa búsqueda de la palabra de Dios y permanezco en Él, Dios va a contestar. Entonces, ¿cómo está nuestra vida o nuestras relaciones? O nuestro corazón. ¿Hay dificultad allí? Yo quiero animarte en esta noche para que hoy propongas buscar de corazón a Dios. Y no se trata de hacer las cosas por hacer. No se trata si hay algo que tenga que hacer y ya, no. Se trata de humillarme y venir delante de Dios a buscar realmente su presencia, de que realmente Él pueda obrar en mí. El último punto dice, permanecer en una buena relación con Dios nos va a ayudar a glorificar su nombre. Allí en los versos de Juan 15, de 8 al 12, vea lo que dice. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos, y seáis así mi discípulo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor, como también yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. ¿Qué es lo que glorifica a Dios? El que realmente yo dé fruto y sea su discípulo. Lo que glorifica a Dios es mi testimonio ante las personas. Lo que glorifica a Dios es cómo yo me conduzco en este mundo, en mi colegio, en mi universidad, en mi barrio, en mi hogar, como yo hablo con mis actitudes de Dios. Es lo que va a glorificar a Dios, no lo que hago. Es parte de la iglesia hacer muchas actividades y es valedero, muchas actividades. Eso es no lo que va a glorificar a Dios, no. Lo que va a glorificar a Dios es mi caminar con Él, que otros vean en mí una transformación, que otros vean una persona diferente a la que ellos conocían antes. Eso es lo que va a glorificar a Dios. Ese fruto, ese carácter que está siendo cambiado, esa persona que está siendo más humilde y sencilla de corazón, que está siendo transformada por el poder del Espíritu Santo, es lo que va a decir gloria a Dios por la vida de esa persona. Y usted puede contar muchos testimonios de personas que han estado en situaciones de delincuencia, de asesinato, que han llegado a los pies de Cristo y una vez que están en prisiones se arrepienten. Y ese testimonio cambia la vida de muchas personas. Como dije, no es lo que yo pueda hacer. Podemos hacer muchas actividades. Ok, está bien. Pero lo que realmente va a impactar a ese mundo es mi testimonio, únicamente. Porque ellos me conocen, ellos saben. Imagínense los que crecieron aquí y han venido desarrollando una vida y han llegado a una iglesia, han llegado a conocer a Dios. ¿Cómo los conocen los familiares? Si sus padres no conocen de Cristo, ¿cómo han visto el cambio en su vida desde que están en los pies del camino, en los caminos de Dios? ¿Cómo han visto sus familiares aquella actitud que antes era agresiva, violenta, ahora que está en los caminos de Dios es diferente? O cualquier vicio que yo pudo tener, ahora es diferente. ¿Cómo están viendo mis familias mi caminar? Eso es lo que va a glorificar a Dios. En ese versículo podemos ver que el reflejo del fruto que Dios espera de nosotros es el verdadero discípulo que lleva el amor. El fruto que Jesús destaca es una vida que refleje realmente su testimonio, su vida. La voluntad de Dios generalmente es que nosotros aprendamos a vivir gozosamente, demostrando lo que Dios está haciendo en nuestro interior. ¿Cómo puedo permanecer en el amor de Dios? Lo dice claramente ahí. Si guardas mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Cuál es el resultado de permanecer en el amor de Dios? Una vida fructífera, una vida plena, una vida de gozo, cuando yo realmente
permanezco en el amor de Dios. Entonces no hay escapatoria. Nadie puede glorificar a Dios si no permanece en el amor de Dios. Menos dar fruto si no permanece en Dios. Dice su palabra claramente: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanece en mí. El carácter de Jesús en nosotros es lo único que va a glorificar su nombre. Ese cambio, esa comunión. Si nosotros realmente permanecemos en Él, en esa unidad vamos a llevar fruto a tiempo y fuera de tiempo. Las ramas dan fruto no por sí mismas, sino por todos los nutrientes que son transferidos por medio de la vid. Y si tú vas a dar fruto, y si tú vas a cambiar, si tú vas a ser transformado, la única manera es que permanezcas en Dios. Si no, seguirás siendo la misma persona de antes. Puede ser que tengas un traje como cristiano y vivas y camines como cristiano, porque vienes con una Biblia. Pero la gente no está viendo la transformación, no está viendo ese fruto en ese carácter cambiado, moldeado. Si usted y yo no vivimos conectados a Jesús, si no permanecemos en Él, nunca vamos a experimentar el nivel de santidad y de compromiso que debemos asumir para glorificar a Dios. Solamente a través de Él podemos ver una vida de transformación. En medio de la pandemia pasaron muchas cosas, pero hay un video que habla de la viña de Dios. Y este discípulo de Dios muestra qué aconteció con el corazón de muchos cristianos. Lamentablemente se congelaron. Vamos a ver qué nos enseña este video. Hola, Dios te bendiga. Bueno, tenemos la enorme bendición de estar cosechando uvas en una viña con mi esposa. Y a medida que íbamos cosechando, el Señor nos habló un montón de cosas. Primero, ustedes no se imaginan lo difícil que es llegar a esto, a que haya fruto. Una viña lleva mucho trabajo, hay que pasar el tractor, hay que envolver estas ramas cuando crecen en los alambres, porque si no se hace un desparramo de hojas. Hay que atarlas para que el viento no las mueva, y son muchas plantas. Hay que pasar muchas veces el tractor, hay que regar muchísimo. El agua del río entra en la viña y riega toda la viña. Lleva muchísimo trabajo y mucho dinero. Los dueños de las viñas gastan mucho dinero en poder tener una viña así. Nosotros tenemos la enorme bendición de poder participar de una cosecha y queremos contarte lo que Dios nos habló. Vos imaginate que después de todo ese esfuerzo, de todo ese dinero invertido, de repente, a la altura de, en nuestro país, diciembre, cae una helada y se hiela todo el fruto, se hiela toda la viña y se echa todo a perder. Y no hay nada para recoger en el mes de marzo, que es cuando se hace la vendimia de la uva. Y qué terrible que es que de repente venga una helada de la noche y mate todo el fruto. Una noche de helada mata todo el fruto de la viña. Y me imagino el Señor, ¿no? Trabajando en la vida de muchos de nosotros
con todo su esfuerzo, con todo su amor, y de repente a alguien se le hiela el corazón y se aparta del Señor. Vino el hielo del mundo y te enfrió el corazón. No sé qué puede ser la televisión, puede ser la pornografía, puede ser el cigarrillo, puede ser un amor, un amor que no corresponde, un yugo desigual, y se te heló el corazón. Y el Señor mira la viña y dice, se heló. Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Separados de mí, nada pueden hacer. Miren esto. Esta sería la vid, la madera principal, que se nutre de la tierra, y estos son los pámpanos, el fruto, ¿no? Para que un día venga el Señor y los recoja, ¿no? Ahora, presten atención a esto. Hay algunos racimos que están tan aferrados que, por ejemplo, este racimo de acá, ¿lo ven? Este racimo, uno viene, lo corta y ya está. Pero hay racimos que están tan aferrados, metidos adentro, que uno tiene que correr las hojas para poder tomarlos. Incluso hay algunos racimos que se agarran, como esto, que se agarran a los alambres, ¿no es cierto? Y así es como tenés que aferrarte al Señor, como estos racimos. Tenés que aferrarte al Señor, para nutrirte del Señor. Y en estos tiempos que estamos viviendo ahora, de una pandemia en el año 2020, una pandemia mundial, muchas personas salieron corriendo a aferrarse al Señor. Es como que quisieron venir y hacer esto, ¿no? Pero no sirve. Porque separado de la vid, nada puedes hacer. No se trata de que vayas corriendo ahora a abrir la Biblia. Está muy bien que lo hagas, está muy bien que vayas. Pero la idea es que permanezcas. La idea es que permanezcas. De nada te sirve que cuando pase esta situación, vuelvas a ignorar a Dios. De nada te sirve. ¿Vos pensás que Dios no lo sabe? ¿Vos pensás que Dios no sabe que lo estás buscando ahora porque por ahí tenés miedo? ¿Por lo que está pasando en el mundo? Dios sabe, conoce tu vida de principio a fin y sabe que después vas a volver a tu vida mundana, a tu vida sin Él. Está todo el mundo ahora pronunciando el Salmo 91, pero no funciona así. Tenés que ser un pámpano que esté aferrado a la vid. ¿Sabes para qué? Para esto. Vení que te muestro. Acompáñame. ¿Sabes por qué es importante? ¿Sabes por qué es importante que permanezcas en el Señor? Para que puedas formar parte de su cosecha, para cuando Él nos venga a buscar y vos estés con Él. ¿Sabes para qué? Para formar parte de su pueblo. Mejor ejemplo y enseñanza Que Dios te bendiga. de la vid verdadera que es nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio que hizo Él al venir, al morir por nosotros. Y el sacrificio que hace continuamente para que tú y yo entendamos cómo vivir una vida cristiana, cómo vivir como discípulos de Dios. Y trata de enseñarnos y moldearnos a través de su palabra, del discipulado, de los consejos, para que realmente tú aprendas a permanecer en Él y caminar en Él. No se trata de un día, no se trata de un momento de emoción, no se trata de algo festivo, porque la iglesia está de aniversario, etcétera, etcétera. Se trata de permanecer continuamente en los caminos de Dios. Habrá siempre dificultad en el mundo, pero nosotros estamos llamados,
los discípulos de Jesucristo, a permanecer y no permitir que el mundo enfríe tu corazón. No permitir que el afán del mundo te distraiga. No permitir que el mundo hiele tu corazón y no sientas el amor y la presencia de Dios en ti. Separados de su iglesia, separados de su palabra, separados de una vida de oración, nada va a poder ocurrir. Puede ser, como siempre, una actividad. Eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que tú y yo permanezcamos fielmente a su palabra, fielmente a lo que Él nos está diciendo. En conclusión, ¿qué implica permanecer en santidad? Implica haber nacido y recibido a Jesús con fe como Señor y Salvador. Y por medio del nuevo nacimiento, haber sido injertado en la vid. Pero el permanecer también incluye nuestra comunión diaria con Dios. Usted no puede decir que está permaneciendo en la vid si no se conecta en su lectura diaria de la palabra de Dios. Usted no puede decir que está permaneciendo en Dios si no tiene tiempo diario para la oración. Usted no puede decir que está permaneciendo en Él si no viene a congregarse o deja de congregarse. Usted no puede decir que está permaneciendo en Dios si se desconecta de su iglesia, si se aleja. La solución para cualquier problema que esté pasando es permanecer en Dios. ¿Quién te puede levantar? ¿Quién te da la fuerza? ¿Quién puede cambiar cualquier situación? Dios. La solución para el creyente y para el mundo que está en pecado es buscar realmente de Cristo. No se mueva. Manténgase aferrado a Jesús. Péguese a la vid. No descuide su comunión con Él. Congréguese. Lea la Biblia. Hable con Dios y verá el poder de Dios manifestarse en su vida. Muchas veces el mundo nos pone tantas trabas que es preferible decir no puedo o no quiero a decir todo lo puede en Cristo que me fortalece. A buscar de Dios, a aferrarme a Dios. Y usted puede ver allí el ejemplo. Muchos han desistido, han permitido que el mundo hiele sus vidas y no han buscado ese fervor y esa comunión con Dios. Permanecer en una relación con Jesucristo nos lleva a dar abundante fruto. Permanecer en una buena relación con Dios nos permite ser efectivos en los propósitos que Él tiene para con nosotros. Permanecer en una buena relación con Dios nos permite estar firmes a pesar de las tribulaciones. Permanecer en una buena relación con Dios promueve la respuesta a nuestras oraciones. Permanecer en una buena relación con Dios nos ayuda siempre a glorificar a Dios y dar testimonio de lo que hace en nosotros. Iglesia, si vamos en ese camino de santidad, es vital mantener, permanecer y fortalecer nuestra relación con Dios. Separados de Él, como iglesia, como discípulo, como individuo, como creyente, nada podremos hacer. En Cristo, aferrados a Él, allí somos fortalecidos, allí somos instruidos, allí somos llenos de su amor para hacer su voluntad y glorificar su nombre. Permitamos a Dios hoy hacer su obra en cada uno de nosotros y nosotros aprendamos a llevar abundante fruto que glorifique a Dios. Y de una vez por todas, aprender a permanecer hoy, mañana y siempre en una vida de santidad que le glorifique a Dios. No espere que Dios corte la rama. No deje que se eche del fuego, porque nunca quiso permanecer buscando y dar fruto que agradaran a Dios. ¿Está dispuesta la palabra? De nosotros está la decisión de esta noche decir, sí Señor, yo quiero realmente permanecer en ti.
no se trata de religión y de venir domingo a domingo. Se trata de permanecer en santidad, agradando a Dios. Vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro y examine allí su vida durante estos 2 años y este tiempo. ¿Cuánto hemos permanecido adherido a la vid verdadera? ¿Cuánto hemos realmente dejado que sea Dios quien nutra nuestros corazones? Nos edifique y nos fortalezca. Padre, vengo ante ti en esta noche, una vez más, para alabar y glorificar tu nombre, porque solo tú, Señor, eres santo. Como iglesia, oh Dios, clamamos a ti, Padre mío, para que cada uno de nosotros pueda anhelar en su corazón, tener sed, Señor, de ti, de permanecer en tus caminos, de fortalecer nuestra relación diaria contigo, Señor, de amar tu palabra, de sentir el deseo de orar, de sentir ese deseo de congregarnos como pueblo tuyo, Señor, de realmente buscar tu presencia, Señor. Padre, no permitas que el mundo enfríe nuestros corazones. No permitas que el mundo nos aleje de ti con tantas actividades que nos ahogan, Señor, descuidando nuestra relación contigo. Ayuda a tu iglesia a despertar. Ayuda a tu iglesia a abrir los ojos, oh Dios, y caminar en esa santidad, en esa rectitud, que podamos permanecer, Señor, adheridos a ti. Es tu iglesia, Señor, la que clama en esta noche. Tú conoces bien nuestros corazones y tú sabes cuán débil hemos sido. Tú sabes cuánto nos hemos apartado. Pero en este tiempo, Señor, renueva nuestra fuerza. Aviva, Señor, la llama del Espíritu Santo en nosotros y permite que tu iglesia pueda hoy, Señor, avivar, Señor, ese deseo de permanecer en comunión íntima contigo, Señor, a través de tu palabra, de un discipulado, de una vida de oración, de una vida devocional, en nuestros hogares, dando testimonio de lo que haces en nosotros, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, donde tú nos tengas, oh Dios bendito. Que se haga tu voluntad, oh Dios. Yo quiero hacer un llamado a la iglesia, porque solamente tú conoces tu caminar, y Dios también. Si realmente has entendido el llamado que Dios hace a la iglesia de permanecer adherida a la vid verdadera, Jesucristo, y quieres hoy decir, Señor, yo quiero comprometerme realmente a permanecer a pesar de mis dificultades, adherido a ti, para que mis oraciones tengan respuesta, para que mi vida sea instrumento de testimonio para otros, para que mi vida sea transformada. Yo te invito a que te pongas de pie para orar juntos con mi iglesia. ¿Cuántos en esta noche quieren rendirse ante Dios una vez más y decir, Señor, hágase tu voluntad en mi vida y no como yo?